El destino de la Tierra no dependía de un tratado de paz, ni de una flota de naves de guerra, sino de mi mano derecha, que en ese momento temblaba como si estuviera sufriendo un cortocircuito. Frente a mí, la figura más imponente que jamás había visto, la princesa Ka-Elite de la hegemonía Silos. Su piel brillaba con un tono iridiscente, como el nácar bajo un sol binario, y sus ojos eran pozos de obsidiana que parecían leer mis pecados. Y entonces, sucedió. El tiempo se ralentizó. Mi taza de café sintético se resbaló. El líquido oscuro y hirviente voló por el aire, dibujando una parábola perfecta antes de aterrizar directamente sobre el inmaculado vestido ceremonial de la realeza alienígena. El silencio que siguió fue más pesado que la gravedad de una estrella de neutrones. Los guardias imperiales activaron sus lanzas de plasma. Mi carrera, y posiblemente mi vida, habían terminado. Pero entonces, ella me miró con una urgencia aterradora y gritó algo que nadie esperaba: tú, humano. Quítame la ropa ahora mismo. El salón de embajadores se convirtió en una olla a presión. Los murmullos de los dignatarios de otros mundos subieron de tono, una cacofonía de siseos y clics metálicos. Yo estaba paralizado. ¿Había escuchado bien? Mi mente humana, entrenada en protocolos básicos de cortesía, entró en un bucle infinito de confusión. La princesa Ka-Elite no parecía ofendida en el sentido tradicional. ¿Estaba asustada? El café humeaba sobre su túnica de seda biorgánica. Vi cómo el tejido empezaba a burbujear de una manera extraña. No era solo una mancha. Era una reacción química. La princesa se tambaleó, su piel iridiscente empezó a cambiar a un tono gris ceniza, un signo de shock sistémico en su especie. Sus guardias dudaron, sus protocolos les impedían tocar la piel de la realeza, una ley sagrada que conllevaba la ejecución. Yo era el único que ya había contaminado su espacio. Ella volvió a gritar, su voz ahora un susurro rasposo: hazlo, idiota. O moriremos todos. Me acerqué con las manos temblando, consciente de que 1000 cámaras grababan cada uno de mis movimientos. Al tocar la tela, sentí un pinchazo eléctrico. No era una tela normal. La vestimenta de los hilos era un organismo simbiótico, una segunda piel que regulaba sus constantes vitales y filtraba la atmósfera terrestre, que para ellos era ligeramente tóxica. El café, con su acidez y temperatura, estaba matando al simbionte. El tejido estaba entrando en una fase de necrosis acelerada, apretándose alrededor de su cuello como una boa constrictora de alta tecnología. Entendí el horror, la ropa la estaba asfixiando. Con una desesperación que no sabía que poseía, busqué los cierres neuronales. Mi contacto directo con su piel, prohibido por siglos de tradición galáctica, enviaba descargas de estática a través de mis nervios. Podía sentir su pulso, rápido y errático, golpeando contra mis dedos. Mientras lograba deshacer las conexiones de la parte superior del vestido, la tela cayó al suelo con un sonido húmedo, como si fuera carne muerta. Lo que vi debajo no fue solo la anatomía de una alienígena hermosa, sino una red de circuitos bioluminiscentes que corrían por toda su columna vertebral. Ella no era puramente orgánica, era una obra maestra de la bioingeniería. El café había filtrado a través de los poros de la tela y estaba haciendo cortocircuito en sus nodos de energía. La princesa soltó un gemido de dolor y se apoyó en mi hombro. Su fragancia cambió de un olor a flores de azufre a algo más metálico, más humano, el olor del sudor y el miedo. En ese momento, la jerarquía desapareció. Ya no era una diosa de las estrellas y yo un simple sirviente. Éramos dos seres luchando por la supervivencia en medio de un protocolo que nos quería muertos. «Tenemos que sacarla de aquí», le grité a su guardia personal, un gigante de 4 brazos que parecía a punto de vaporizarme. Él dudó, pero vio la mirada de mando en los ojos de Ka-Elite, incluso en su debilidad. El protocolo dictaba que si la túnica real se perdía, la princesa debía ser aislada inmediatamente.
Nos escoltaron a través de pasillos de cristal y luz sólida, lejos de las miradas indiscretas de la prensa galáctica. Yo todavía llevaba la mancha de café en mi propia chaqueta, un recordatorio ridículo de cómo empezó este desastre. Al llegar a sus aposentos privados, la seguridad se cerró tras nosotros. Ella se desplomó en un diván de levitación magnética. Gracias, susurró en un español perfecto, activando su traductor interno de emergencia. Si no hubieras actuado, el tejido habría inyectado toxinas de defensa en mi médula. Me habrías matado, o peor, me habrías convertido en un vegetal. Kaelit recuperó un poco de color, pero su expresión se volvió sombría. ¿Sabes por qué tu café causó esa reacción?, me preguntó mientras se envolvía en una manta de emergencia. Yo negué con la cabeza, todavía tratando de procesar que acababa de desnudar a la mujer más poderosa de la galaxia para salvarle la vida. Porque alguien alteró los sensores de mi túnica, confesó. El café no debería haber activado el modo de defensa letal. Alguien en mi propia delegación quería que un accidente menor pareciera un intento de asesinato humano. Mi sangre se congeló. Si el plan hubiera funcionado, la Tierra habría sido culpada de atentado biológico. La guerra habría sido inevitable. Mi descuido con la taza de café había arruinado el plan de un asesino, pero también me había puesto una diana en la espalda. Pasamos las siguientes horas en la penumbra de sus aposentos. Ella me explicó que en su cultura, el contacto físico directo con un extraño creaba un vínculo de sangre legal. Al haberla tocado para salvarla, ahora yo era, técnicamente, su protector según la ley antigua de Silos, una ley que superaba cualquier tratado moderno. No puedes dejar mi lado, humano, dijo con una mezcla de ironía y preocupación. Si sales de esta habitación, los conspiradores te eliminarán para borrar las huellas de su sabotaje. Miré por la ventana hacia las luces de la megaciudad terrestre bajo nosotros. El mundo seguía girando, ajeno a que la paz pendía de un hilo. Ella me tomó de la mano, y esta vez no hubo electricidad, solo un calor extraño y reconfortante. El accidente del café estaba empezando a parecerse más al destino que a la mala suerte. No podíamos quedarnos escondidos para siempre. Kaelit activó una consola holográfica y empezamos a revisar las grabaciones de seguridad del salón. Necesitábamos pruebas de quién había manipulado su vestimenta. Vimos a un consejero de su propio planeta, un tipo con cara de reptil llamado Valax, acercándose a la túnica antes de la ceremonia. Usó un dispositivo de frecuencia invisible para recalibrar los sensores de la tela. Valax siempre quiso la guerra, murmuró ella. Cree que la Tierra es rica en recursos que nuestra especie necesita. Juntos, ideamos un plan. Usaríamos mi error como una distracción. Yo saldría del cuarto fingiendo estar bajo arresto, mientras ella enviaba los datos a la red central de la hegemonía. El riesgo era total. Si Valax se daba cuenta, ordenaría un ataque preventivo a la embajada. El plan se puso en marcha. Salí de la habitación flanqueado por guardias, con las manos esposadas con luz sólida. Vi a Valax en el pasillo, sus ojos amarillentos brillaban con una satisfacción malvada. El humano que casi mata a una princesa, escupió con desprecio. Pero mientras pasaba a su lado, le susurré, el café estaba delicioso, pero tus sensores eran de mala calidad. Su cara cambió de la suficiencia al terror puro. En ese instante, las pantallas de toda la embajada se encendieron con la cara de la princesa Kaelit, mostrando las pruebas de la traición de Valax. El caos estalló. Los guardias reales, ahora con órdenes claras, rodearon al traidor. Yo caí al suelo en medio del forcejeo, pensando que este era un final muy extraño para un miércoles por la tarde. Días después, la tormenta política se había calmado. Valax estaba en una prisión de máxima seguridad en el borde de la galaxia y la Tierra había firmado el tratado más favorable de su historia. Yo estaba sentado en un balcón, mirando el atardecer, cuando ella apareció.
K-Elite ya no llevaba sus túnicas restrictivas, sino un traje civil más cómodo. Me voy a casa mañana, dijo suavemente. Me entregó una pequeña caja metálica. Dentro había una taza de café, hecha de un material que nunca se rompería y que mantenía la temperatura perfecta para siempre. Un recordatorio de que a veces, el caos es el mejor diplomático. Me dio un beso en la mejilla, un gesto que, según me enteré después, equivalía a un compromiso en su mundo, y se marchó. Me quedé solo, con mi café y la certeza de que mi vida nunca volvería a ser normal. ¿Quién diría que un derrame accidental cambiaría el universo?